En el 282, el emperador Probó, 282, estaba preparando una nueva campaña contra los persas, tras haber estado guerreando contra las tribus semibárbaras de Cilicia, cuando fue asesinado por un grupo de oficiales. Su sucesor fue el prefecto del pretorio Caro. Caro nombró cogobernantes a sus hijos Numeriano y Carino. Carino fue a Roma a hacerse cargo de los asuntos en Occidente, mientras Caro y Numeriano procedieron a invadir Mesopotamia en el 283. Esta vez fueron los romanos los que se aprovecharon de una guerra civil persa. Bahram II había tenido que enfrentarse a su hermano Hormizd, rey de Saca, y a continuación con su tío Narsés y otros nobles, por lo que no se pudo reunir esta vez un potente ejército para hacer frente a los romanos. Caro expulsó a los persas de las zonas de Mesopotamia que controlaban desde las últimas guerras. Después avanzó hacia Ctesifonte. La imposibilidad persa de reunir un ejército de campaña permitió que Caro progresara sin excesiva dificultad y tomar Ctesifonte. Era la primera vez que los romanos conseguían tomar la capital persa desde el advenimiento de los sasánidas. Una vez tomada la capital, Caro decidió proseguir la campaña presionando hacia el interior del imperio sasánida. La intención del emperador era proseguir hacia el este y aniquilar definitivamente a un enemigo que se había mostrado tan peligroso para Roma. Esta tarea además estaba facilitada por las querellas internas que sacudían a Persia, pues Bahram II se hallaba implicado en una guerra con su hermano Hormizd, que era el gobernador de Jorasán y Transoxiana. Hormizd aprovechó la derrota de este ante los romanos para intentar formar un reino totalmente independiente de la autoridad de su hermano en el antiguo imperio de Kusan. De esta forma Bahram II no podría contar con dedicar todas sus energías contra los romanos, sino que debía de atender también a los límites orientales de su imperio. Caro se dirigió hacia los montes Agros con la intención de invadir Persia. Se cuenta que los persas, deseando la paz, le enviaron una embajada y que cuando los embajadores persas fueron llevados ante Caro no lo reconocieron, pues este, vestido como un simple soldado, en el suelo y comiendo nabos, pasó inadvertido para los embajadores. Caro rechazó las propuestas de paz de Bahram II y continuó. Pero en el verano del 284 Caro cayó enfermo y murió en su tienda en medio de una tormenta, según algunos a causa de un rayo, según otros fue asesinado, también es posible que simplemente víctima de la enfermedad. Campaña de Diocleciano, 296, el mando pasó a su hijo Numeriano, suspendiéndose la campaña. Numeriano fue víctima de una enfermedad ocular, consecuencia de los rigores de la campaña, siendo asesinado en el camino de vuelta por el prefecto del pretorio Aper. Los soldados, indignados, se negaron a seguir a Aper y proclaman emperador a uno de los altos oficiales del ejército, Diocleciano, a pesar de que técnicamente todavía quedaba un emperador en Roma en la figura de Carino. Diocleciano rápidamente negoció la paz y en ella se cedía a Roma la Mesopotamia superior, la misma que conquistara Saporia en 260. Poco después de esta paz Bahram II venció a su hermano Hormizd y pudo volver a controlar efectivamente los reinos vasallos de Seistán y Kusansar. Diocleciano pudo llevarse su ejército a conquistar el trono, consiguiendo en el 285 proclamarse único emperador. Con Diocleciano por fin se restablecería la tranquilidad en el imperio. No terminaron aquí los eternos problemas internos de Bahram II, sino que se vieron complicados aún más por los ataques de las tribus árabes en la frontera suroccidental del imperio. Bahram II logró vencer a los árabes. Con Diocleciano se estableció la tetrarquía. Parte el imperio en dos y en cada parte estableció un Augusto y un César. En teoría esto proporcionaba al imperio 4 dirigentes que podían encargarse de múltiples problemas a la vez, y además dejaba claro a aspirantes que la puerta imperial estaba cerrada. El hecho de haber 4 emperadores no debía hacer olvidar que el poder efectivo seguía residiendo en manos de Diocleciano, que era el que marcaba la dirección del imperio y formulaba las pertinentes reformas legales. No hubo una división como tal del imperio, pero Diocleciano se instaló en el este dejando a Maximiano en el oeste. Y una vez ascendido a César le correspondería a Galerio ocuparse del problema persa. Poco después de la tregua acordada con Diocleciano, Bahram II se encontró con un problema en Armenia.
Tiridates III, un príncipe de ascendencia parta, entró en Armenia y organizó una rebelión contra el tutelaje sasánida en el 286. Bahram II se limitó a enviar a Armenia un ejército de socorro a su pariente y vasallo Narsés, un hijo de Sapori que había gobernado Armenia como rey vasallo de los sasánidas desde la conquista del país por su padre. Narsés y Tiridates, apoyados respectivamente por Persia y Roma, combatieron entre sí con diversa fortuna hasta 293 a la anarquía militar del siglo III. Campaña de Galerio. Ante la grave situación en la frontera persa, Diocleciano ordenó a Galerio que se traslade desde el Danubio para hacerse cargo de la situación. Galerio se dirigió con su ejército hacia Mesopotamia. Tras unos choques previos satisfactorios, los romanos se dirigieron a la zona entre Carras y Callinicún, cercana al río Balik. De nuevo un ejército romano se enfrentaba a la caballería persa en las llanuras de Carras. Se desconocen los hechos exactos, por lo que hay que suponer que se repitieron los mismos errores de otras veces y se infravaloró la capacidad sasánida de emplear su caballería al máximo rendimiento en terreno llano. Hubo grandes pérdidas por ambos bandos. El resultado fue un serio correctivo para Galerio, aunque por lo menos no fue un desastre total. Según se cuenta, cuando apareció un indignado Diocleciano en Antioquía a informarse de la situación, hizo correr a Galerio detrás de su carro durante una milla como castigo. Por su parte, los sasánidas se hicieron con el control de las provincias de la Alta Mesopotamia, tan vitales para la seguridad de la Siria y el Oriente Romano. Se perdieron de un solo golpe y Narsés ocupó, una tras otra, las grandes ciudades fortaleza de Nisibis, Carras, Zingara, Amida, Martirópolis y Edesa. Parecía que de un momento a otro iba a repetirse el drama de 260 y que los ejércitos persas iban a esparcirse por Siria y Asia Menor. En el 297, Galerio estaba preparado para una nueva campaña. Se había reconstruido el ejército y traído más tropas. Diocleciano decidió quedarse con algunas fuerzas guardando Siria, mientras Galerio con 25.000 soldados iniciaba la ofensiva, esta vez desde Armenia. Batalla de Sátala, 298, nuevamente, se demostró que la montañosa y boscosa Armenia era un terreno más apartamento para la infantería romana que las llanuras de Mesopotamia. Además, es de suponer que contarían con la colaboración de la facción prorromana que existía en ese país. Durante el segundo encuentro, la batalla de Sátala, las fuerzas romanas se apoderaron del campamento de Narsés, su tesoro, su harén, y su esposa. Las descripciones detalladas de las disposiciones de los dos ejércitos no han sobrevivido, pero es evidente que el ejército romano cogió a los persas desprevenidos mientras acampaban. Presumiblemente, la ayuda activa de la población local de origen armenio permitió a los romanos para acercarse y atrapar a los persas sin ser detectados. Narsés fue herido en la batalla y huyó del campo de batalla abandonando a su suerte a las mujeres de su harén. El botín tomado por los vencedores era tan grande que alcanza el estatus de leyenda y su transporte de regreso a territorio romano representó un desafío logístico. La batalla dio origen a una conocida anécdota, relatada por el historiador Amiano Marcelino, en la que un soldado raso romano había robado una bolsa de cuero muy decorada lleno de perlas de los persas. El soldado tiró las perlas como inútil, pero se quedó con la bolsa. Tras su victoria, Galerio ya sí pudo dirigirse hacia Mesopotamia, retomando Nisibis. Finalmente, volvería a conquistar la capital persa de Ctesifonte. Posteriormente, se reunió en Nisibis con Diocleciano, que había estado ocupado resolviendo una revuelta en Egipto, a la espera de los representantes de un humillado y derrotado Narsés. En el Tratado de Paz de Nisibis, 298-9, los sasánidas renunciaron a las tierras más allá del Tigris, la Mesopotamia romana, que aseguraban las comunicaciones entre las provincias romanas y su aliado armenio. Narsés devolvía toda Armenia a Tiridates III el Arsácida, el fiel aliado de Roma, y le entregaba Iberia, más o menos la actual Georgia. Narsés, que quiso emular a Sapor, había acabado perdiendo todo lo que éste consiguió en la frontera occidental del imperio sasánida. Por su parte, los romanos pudieron afirmar que se habían lavado las afrentas pasadas. Los cuatro tetrarcas asumieron los títulos Persicus Maximus, Armeniacus Maximus, Medicus Maximus y Adiavenicus Maximus.
Fue, no obstante, una paz provechosa y duradera para ambas potencias, pues se mantuvo por más de 40 años y alentó un próspero comercio entre ambos imperios. Con esta realidad, las dos potencias se dedicaron a fortificar sus respectivos límites con el otro. Desde fines del siglo III una compleja red de fortalezas y de grandes ciudades fortificadas, surgió a un lado y otro de la frontera entre ambos imperios. La época de los grandes movimientos de tropas y las conquistas fulgurantes, había acabado y por largo tiempo, las guerras entre Persia y Roma iban a tener el carácter de complejas operaciones de asedios de ciudades y fortalezas, y toma de puntos estratégicos. La más poderosa fortaleza del lado romano iba a ser Nisibis en ella, y por el Tratado de 298, debía de concentrarse el tráfico comercial entre ambas potencias. A Narsesi le sucedió su hijo Hormizd II, 302-309, solamente sabemos que contó con el apoyo de la nobleza y la simpatía popular, y que mantuvo la política de tolerancia religiosa de su padre.